Bienvenidos a la tercera sesión. Falta poco para terminar. Casi estamos completos. Ahorita continuamos. Le voy a pedir a Evelyn si me hace favor de apoyarme con la lectura del siguiente punto, que son las actividades de aprendizaje. Por favor, Evelyn Robles. Sí, maestro. Gracias. Las actividades de aprendizaje son todas aquellas acciones que realiza el alumno como parte de su proceso instructivo y de formación, ya sea en el aula o en cualquier otro lugar, en casa, en un laboratorio, en el patio de la escuela, etc. El profesor organiza el proceso instructivo y cada una de las sesiones o clases en torno a una serie de actividades didácticas, que al ser implementadas adquiere su pleno valor de actividades de aprendizaje. ¿Qué más? Ok. No puedo distinguir lo que dice. ¿Me lo puede decir eso, maestra? Nomás. El color, ¿verdad? Del texto. Dice objetivo educativo de las actividades. ¿Cuáles son los puntos? Generar retroalimentación en el aprendizaje, estimular sus habilidades cognitivas, implementar el pensamiento crítico y creativo, evaluar los aprendizajes adquiridos. Muy bien. ¿Qué más? Recomendaciones para el alumno. ¿Qué dice? Leer con atención las instrucciones. Cuando existan dudas, preguntar al orientador. Responder con base a lo aprendido en clase. Responder antes de entregar o revisar. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Bienvenidos a los que apenas se están incorporando. La compañera Evelyn ya nos hizo favor de hacer lectura a la definición de las actividades de aprendizaje, que es otro tipo de texto escolar que es de los más usuales, ¿sí? Dentro de un contexto académico, ¿ok? Entonces, las actividades de aprendizaje deben de estar diseñadas de tal manera que, como ya nos complementaron los compañeros que ya participaron, deben de complementar el aprendizaje teórico que el alumno ya recibió durante sesiones, durante la clase, etcétera. ¿Para qué? Para que se pueda retroalimentar desde una perspectiva personal y asimismo, bajo unas instrucciones, se repasa lo que ya se le enseñó o ya se le comentó. ¿Ok? Entonces, cuando cumple esta función complementaria, ¿sí? Que es explicar, ejecutar y posterior evaluar, toman el valor de actividades de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son otros de los objetivos que yo como docente quiero que ustedes adquieran? Primeramente, retroalimentar, ya lo mencionamos. 2, estimular habilidades cognitivas y se manifiesta de diferentes formas, dependiendo la actividad. Probablemente la actividad de estimular sea matemática, sea de talento, como por ejemplo si están en la clase de música, en la clase de artística, ¿verdad? O sea, son diferentes objetivos deseados, ¿sí? Otra habilidad puede ser, por ejemplo, la creativa, el trabajo colaborativo, habilidad memorística, de resolución de problemas, de lógica, de análisis, de reflexión, etcétera. Hay muchas habilidades cognitivas, ¿sí? Que dependiendo del tema y la actividad podemos desarrollar,
¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, yo que he impartido clase en nivel preparatoria y bachillerato, les puedo contar una parte de muchas de mis experiencias, obviamente dentro de mi clase. En varias ocasiones ya he tenido yo la oportunidad de impartir la materia de historia, ojo, en nivel preparatorio. Los jóvenes adolescentes de nivel preparatoria son más demandantes, más exigentes en cuanto a la atención, en cuanto a la disciplina, el comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no fácilmente capta su atención. Una, si en la institución educativa se le permite el uso del celular, el celular es un completo distractor para la mayoría. Muy pocos respetan el reglamento interno del aula, se distraen con el celular. Otros distractores que también me ha pasado son que lleven juegos de mesa. Se vuelve un completo distractor porque a veces cuando el docente no tiene voz de mando ni tampoco sabe sobrellevar el control sobre su clase, el alumno se distrae haciendo otras cosas, jugando a la baraja, platicando con el compadre que tiene a un lado, mandándose recaditos con el compañero de enfrente, etcétera. Un sinnúmero de comportamientos que distraen a los que están a su alrededor y entorpecen también la labor del profesor, la labor del docente. ¿Ok? Entonces, una de las finalidades es captar su atención. Entonces, yo dije, bueno, la materia de historia es igual, o sea, hablando en términos informales, como ustedes, como en algún momento lo manejaron, o muchos de los alumnos en esta época actual lo manejan, historia es igual a aburrido, porque muchos me lo han manifestado durante mucho tiempo. Entonces digo, bueno, a ver, yo cuando fui estudiante, pues a mí también me aburría la historia, probablemente porque el maestro no tenía la metodología para captar mi atención o para lograr que yo estuviera atenta y mostrar interés por las clases de historia. Aparte porque la mayoría del contenido es meramente teórico, entonces es pesado para muchos. Y más si no te gusta leer, tantito peor. Yo dije, bueno, a ver, la materia de historia tengo que hacerla dinámica y divertida. Entonces dije, bueno, tengo que ideármela para hacer esto novedoso. Se me ocurrió bastantes técnicas divertidas. Por ejemplo, hacer trípticos, utilizar esas láminas que antes o todavía siguen vendiendo en muchas papelerías, ¿verdad? Pero que ya muy pocos docentes usan, las láminas informativas de X tema, obviamente referente a historia, y con esas láminas poder elaborar, ¿por qué no un collage, un cuadro comparativo, un cuadro sinóptico, relación de concepto con imagen, etcétera? Ese tipo de actividades interactivas. Entonces, yo dije, bueno, voy a probar con alumnos de preparatoria a ver qué tal los resultados. Entonces, empiezo a observar el comportamiento de mis estudiantes y la actitud sobre todo que muestran al elaborar esa actividad, porque acuérdate que esas actividades pueden ser de prueba y error. Si no te funcionan, las cambias, o sea, es parte de la didáctica. La didáctica te da la posibilidad como docente de cambiar el plan estratégico. Si no te funciona, o sea, dale la vuelta a la página e idéate otra metodología, otra técnica que sí te funcione. ¿Ok? Entonces, bueno, los alumnos empezaron a manifestarse de forma positiva. Fue lo que me gustó. Maestra, ya tenía bastante que no recortaba. Fíjese que me entretengo recortando y pegando. Ay, maestra, ya parezco niño de preescolar, me encargó marcadores, me encargó colores, tijeras, resistol, hasta mapas, mapas de la República Mexicana o de algún continente en específico para poder hacer más interactiva la clase. Entonces, ese tipo de actitudes positivas que animaban al alumno a realizar las actividades
me motivaban desde lo personal y desde lo profesional. ¿Por qué? Porque se distraían, o sea, salían de una manera u otra de su zona de confort, ¿verdad? De solamente un simple cuestionario, un resumen, investiguen la biografía de Benito Juárez, etcétera, ese tipo de situaciones, ¿verdad? Algo innovador. Entonces, ¿se adquiría aprendizaje? ¿Se lograban los objetivos? Sí, porque el alumno, a través de la creatividad y la reflexión de lo que hacía, aprendía. Entonces, ¿qué aprendiste? Ah, maestra, pues fíjese que a través de esta ilustración pude ver que, por ejemplo, la cultura maya tenían ciertas doctrinas, creencias, de las actividades primarias que realizaban, pues era, por ejemplo, la escritura, la cerámica, ese tipo de cuestiones, ¿me explico? Entonces, a veces no cualquier actividad de aprendizaje te ayuda a lograr los objetivos deseados en tu planeación estratégica. ¿Ok? Entonces, pues bien, a veces podemos darnos esa libertad como docentes de ingeniárnosla y a veces tenemos hasta que improvisar. Ahora, ojo, las actividades no siempre deben de ir bajo las instrucciones lineales que el docente pone. Les voy a decir por qué. Porque me ha tocado también estudiantes que me dicen, maestra, ¿y puedo hacerlo de esta manera? Entonces yo me pongo a analizar y decir, a ver, la técnica que me está compartiendo mi alumno me va a dar los mismos resultados que la que yo le estoy pidiendo. Adelante, hazla. ¿Por qué no? Me explico. Entonces, cuando es un tema específico y las instrucciones sí deben de ser muy lineales, ahí sí ni cómo cambiarle. Pero a veces cuando es una actividad libre de expresión, de análisis cognitivo, etcétera, ahí sí darle la oportunidad al estudiante a que se exprese y ponga su toque personal, ¿verdad? Entonces, todo tiene que ver, por eso son muchos puntos a considerar al momento de diseñarlas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las recomendaciones que te doy? Lee bien las instrucciones, analízalas. Y si hay dudas, porque es normal tener dudas, nadie nació sabiendo todo por completo, preguntar siempre al orientador. Entonces, en este caso ustedes, de hoy en adelante, a los que lo han hecho, qué padre. Si no, porque te da pena, etcétera, si tienes dudas de hoy en adelante, pregunta, porque se supone que yo conozco el procedimiento de la actividad o de la tarea, ¿verdad? Porque yo diseñé las instrucciones. Entonces, no hay como tu orientador te ayude a despejar esa duda, porque obviamente uno conoce el diseño y te va a saber apoyar. Responde con base a lo aprendido en clase. Sí se vale complementar con otras fuentes informativas, sobre todo ustedes en este nivel, que yo sé que el tiempo amerita investigar más fuera de estas clases virtuales, se vale, ¿verdad? Pero siempre procurar responder con base a lo aprendido. Entonces, si no estás aprendiendo en la clase, o sea, ahí hay un foco rojo que hay que poner atención y se vale también manifestar, maestra, es que no estoy aprendiendo. Maestra, es que no le entiendo. Ustedes como docentes, perdón, como estudiantes, tienen derecho a exigir. Tienen derecho a exigir clases con calidad, clases que les permitan aprender. Y si no están aprendiendo, manifiéstenlo, porque para eso están pagando por un servicio. ¿Ok? Entonces, tienen derecho a preguntar cuantas veces lo necesiten hasta que entiendan. ¿Ok? Y a veces, ¿por qué no corregir al maestro o complementar la idea del maestro? Porque también me ha tocado, maestra, es que fíjese que lo que usted está diciendo no es tanto así, sino es de tal forma. Entonces, órale, adelante, porque a veces yo también patino, no crean que lo sé todo. A veces escucho algo, algún tema actual que digo, bueno, tengo que investigar para estar a la altura de mi alumno que ya lo conoce. ¿Ok? Entonces, releer antes de entregar o de revisar, porque te permitirá, acuérdate, lo vimos en el proceso de lectura y escritura de las primeras clases, te podrá ayudar a detectar posibles errores y así evitar que obtengas una nota baja
como por ejemplo en el caso del compañero Emanuel que decía, maestra, parte de los beneficios que quiero es una puntuación. Ok, se vale, porque todos quieren adquirir una calificación alta, ¿verdad? O sea, que se ganen todos los puntos. Está bien, cada quien tiene su enfoque, ¿ok? Entonces, revisar, releer, no hace daño antes de entregar y cuando se esté seguro, ahora sí, darle clic en entregar, ¿verdad? O acercarte al escritorio a revisar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí en cuanto a las actividades de aprendizaje? ¿O vamos bien? ¿Puedo avanzar? Casi terminamos, ya nada más nos quedan 2 diapositivas. ¿Vamos bien? Vámonos con las tareas escolares, ya es lo último. A ver, ¿quién no me ha participado? Daisy, ¿me quieres ayudar a leer, Daisy? ¿Qué nos dice? Profe. Gracias. Las tareas escolares son un conjunto de acciones, entre paréntesis, actividades, ejercicios, proyectos, etcétera, que se encargan a los estudiantes con el fin de practicar, repasar e integrar los aprendizajes adquiridos durante una clase. Estas apoyan al educando en el desarrollo de destrezas, formación de hábitos, estímulo de la creatividad y la imaginación, bajo un plazo, tiempo de entrega y un objetivo, aprendizaje esperado. Recomendaciones para elaborar una tarea. Propiciar un lugar tranquilo y con buena iluminación. Designa tiempo, haz a un lado los distractores. Organízate y usa incentivos. Poner al alcance los materiales necesarios para su elaboración. Identificar con datos según se requiera. Leer detenidamente las instrucciones. Agrega estilo personal, orden y limpieza. Gracias. Fíjate bien, esto es parecido a las actividades. Las recomendaciones en general pues son también parecidas, ¿ok? Nada más que debes de estar consciente de que las actividades fueron diseñadas más que nada para retroalimentar dentro del aula de clase, durante una sesión o durante una clase. Las tareas funcionan para repasar, ¿sí? Sí, también retroalimentas, pero fuera del aula de clase. ¿Por qué? Porque el paradigma constructivista nos dice, hay que darle la posibilidad al alumno de que construya su propio conocimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Fuera del aula de clase. Ya te enseñé el día de hoy lo que te debía de haber enseñado en estas sesiones. ¿Qué uso, qué utilidad o cómo vas a emplear ese tema que te enseñé el día de hoy fuera del aula de clase, es decir, en la vida real? Entonces, ahí es donde entran las funciones de las tareas escolares, ¿sí? O sea, esos aprendizajes que de manera individual el alumno va a adquirir en su casa o en cualquier lugar donde se encuentre, ajeno a la escuela, pero obviamente sin perder el objetivo principal que es adquirir un aprendizaje, obviamente, ¿sí? Entonces, te apoyan. ¿Para qué? Para desarrollar destrezas, bajo formación de hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos? Puntualidad, responsabilidad, ¿verdad? Imaginación, espontaneidad, ¿sí? Es decir, ser tú mismo. Por eso dice al final, agregar estilo personal, pero también orden y limpieza para que se entienda la estructura que estás entregando de tu tarea. Estimular la creatividad y la imaginación, siempre respetando y considerando ese plazo de tiempo de entrega. ¿Por qué? Porque ser puntual y responsable también es parte de la formación de los hábitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son obligaciones que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, en cada uno de los roles sociales que cumplimos o de los cuales somos parte, hay obligaciones que cumplir. Como hijo, tienes obligaciones. Como pareja, tienes obligaciones. Como amigo, obligaciones. Como estudiante, obligaciones. Parte de una religión, tienes obligaciones. En todo momento hay obligaciones para cumplir. Entonces, las obligaciones poco a poco
te generan hábitos. Y para cuando menos acuerdes, esos hábitos ya son parte de tu vida, ¿sí? O sea, en un tiempo permanente. Ya después inconscientemente los haces y eso va a hablar muy bien de ti, ¿ok? Entonces, de las muchas recomendaciones que yo te puedo dar para elaborar tu tarea y más, si eres un alumno, y bien nos lo comentó hace rato el compañero, no recuerdo si fue un hombre, Adrián, creo que, o Emanuel, no recuerdo la verdad, que dijo que se distraía fácilmente, que prefería mejor escuchar. No recuerdo el nombre del compañero. Entonces, si eres de los estudiantes que se distraen fácilmente, hay que procurar buscar un lugar tranquilo que te ayude a alejarte de los distractores. ¿Qué pueden ser los distractores? La familia, es decir, la gente que te rodea, los vecinos, el ruido, tu estado de ánimo, ¿verdad? O sea, el humor que traigas en el momento para elaborar las actividades, las tareas, etcétera, ¿ok? Usa incentivos. Los incentivos siempre son factibles. El incentivo se puede manifestar de diferentes formas. Por ejemplo, si eres todo lo contrario a que te puedan distraer ciertos factores, bueno, hay alumnos que se concentran escuchando música, ¿sí? Viendo tu película favorita, probablemente estar disfrutando de un bocadillo mientras haces la tarea, ese tipo de incentivos, ¿sí? O sea, el incentivo por ejemplo, emocional, de sentirme satisfecho con lo que estoy realizando, puede ser un incentivo. O ese incentivo que a veces mamá y papá te prometen sobre, si me sacas buena nota en este periodo, te compro lo que me estás pidiendo o te consiento en algún gusto que quieras. Ah, perfecto, ese es un incentivo, ¿sí? Siempre buscar algo que nos mueva a realizar las cosas mejor cada día, ¿ok? Designa tiempo. Yo sé que para los que trabajan o tienen más ocupaciones es difícil, ¿sí? Entonces, es más difícil cuando elaboras dos cosas al mismo tiempo que únicamente cuando designas una hora o no sé cuánto tiempo tardes en hacer tus tareas para dedicarte nada más a eso, ¿verdad? Y dar un mejor rendimiento. Procura siempre tener los materiales que vayas a utilizar a la mano. ¿Por qué? Porque a veces la pérdida de tiempo puede ser un distractor. Ay, se me olvidó la hoja de máquina y te paras. Ay, se me olvidaron los marcadores. Ahora, perdiste más minutos y te vuelves a parar y ya te habla tu mamá. Diana, ¿ya sacaste la basura? Un distractor, te paras y allá vas y regresas. ¿Y qué estaba haciendo? Y te quedas en shock, ¿verdad? O sea, yo puedo entender que puede haber diferentes ocupaciones, pero siempre procurar ser organizado y tener todo a la mano, ¿ok? Identificar cuando se te requiera. Ya lo repasamos en las actividades y en los apuntes de clase. Leer bien las instrucciones y también, si hay dudas, preguntar, ¿ok? Entonces, estas son de las ventajas y de los beneficios que puedes adquirir al elaborar tus tareas escolares, ¿ok? Entonces, piensa en estas recomendaciones para elaborar la tarea que te encargué, que es un ejemplo, válgame la redundancia, de una tarea escolar enfocada a cierto nivel académico, cierta materia, etcétera. ¿De acuerdo? Y por último, vámonos con la última diapositiva. Y les dije, vamos a hablar de prejuicios porque no todo es color de rosa en cuanto a la elaboración, en este caso, de las tareas. A ver, tengo sin participar a Brenda. No sé si quiera participar. Tengo también sin participar a Héctor, pero Héctor le falla un poquito el audio. No sé si ya se le escuche bien. Tengo también sin participar a Mace. A ver, el Mace el día de hoy está presente. No, no está Mace, lamentablemente. Tengo también, a ver, Alfonso nos acompaña el día de hoy. No, tampoco Alfonso. Yo no sé qué le pasó. No está. Bueno, ¿quién me quiere apoyar? ¿Brenda? ¿Quieres participar, Brenda? ¿Sí? A ver, se te escucha un poquito lejos. A ver, háblanos nuevamente, Brenda.
A ver, Brenda, tranquila. No sé si soy yo o también escuchan como interferencia con la compañera Brenda. No se escucha claro. Claro. No se escucha claro, ¿verdad? A lo mejor, Brenda, puede ser tu señal o en el lugar donde te encuentras. Pero bueno, si no nos puedes comentar, no pasa nada. Habrá otra oportunidad para recuperarte. Ok, Brenda, no te escucho bien. Si no, con todo gusto participabas, ¿ok? Bueno. Ok, a ver, alguien que quiera compartirme aquí, ya estamos por terminar. Ánimo, ¿quién quiere participar? Levante manita. No. Emanuel, a ver, bueno, Emanuel, ya no sé qué ibas a comentar, pero aquí te aprovechamos. A ver, Emanuel, te tocaron las actividades, ahora vámonos con las tareas. Dice factores que provocan que los alumnos no realicen las tareas, pues a veces que no le entendemos al 100% a la actividad que tenemos que realizar o a la tarea que tenemos que realizar. Ok, no se entienden las instrucciones, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más motiva o será ese diablito que se le aparece al alumno y dice, no hombre, no cumplas con la tarea, no pasa nada, al cabo que la maestra ni la revisa? O sea, hay muchos factores. ¿Qué más pasa por la mente del estudiante que impida, que provoque que no haga la tarea? A ver. Fíjate, Emanuel, algo bien triste, ¿eh? Fíjate, espérame, a ver. Sí, no, a ver, dale, porque luego se te puede olvidar. A ver, dime. Por ejemplo, que sean distraídos con las tareas. Ok, o sea, que se les olvide. Ajá. Sí, okay. Que no las apunten. Ándale, eso también. Por ejemplo, que no apunten. Ajá. Yo soy distraído en casi todos los algunos aspectos, ¿verdad? Ajá. Soy que cargan tarea y luego ahí como se te olvida. Ajá, se me olvida. Si no lo apunto, se me olvida. Ok, bueno, fíjate, te voy a contar una experiencia complementando tu punto de vista. Me han tocado alumnos, bueno, ahorita no, ¿verdad? En las presenciales no, sino, perdón, en las virtuales no, en las presenciales sí, que me decían, bueno, les preguntaba, ¿por qué no elaboró su tarea? O sea, maestra, es que me fui con mi mamá a casa de mi abuelita y me dijo que no hiciera la tarea. Ah, y yo decía, ¿pero cómo? O sea, la mamá y el papá ahí, con todo respeto, andaban ahí de alcahuetes de que, no, hombre, no hagas la tarea. Y yo decía, ¿en serio tu mamá, tu papá te dijo eso? Entonces, cuando yo estoy en mis clases presenciales y más con alumnos de preparatoria, o sea, la mayoría de los alumnos de preparatoria debes de traerlos bien cortitos, ¿verdad? Por así decirlo, porque no, hombre, se te salen del huacal, o sea, son algunos muy rebeldes. Entonces, yo tenía mis grupos de WhatsApp donde choneaba con mis padres de familia y decía, a ver, padre de familia de tal alumno, el alumno me dijo esto, maestra, pero no le crean, no, son mentiras, yo bien le dije a Luisito que hiciera la tarea. Entonces, ahí es donde dices, bueno, son factores externos donde, o sea, son factores que aparecen que impiden que el alumno se vea involucrado a no hacer la tarea. A veces no solamente es el alumno, a veces la misma familia le da por su lado para incumplir con la obligación que es hacer la tarea. Entonces, ¿qué es el alumno? Ay, pues está bien, mejor para él, ¿verdad? No hacerla. Entonces, hay alumnos que no necesitan que papá, mamá les recuerde, te encargaron tarea, ya hiciste la tarea, solitos lo hacen porque también me constaba, ¿verdad? Tenía alumnos también muy responsables. Ok, entonces, pero es un factor bien, bien triste, bien lamentable escuchar, no, hombre, mi mamá me dijo que no la hiciera, que ahí después me recuperaba y yo me quedaba sin palabras, ¿verdad? Pero bueno, era parte del show, como algunos podrán decir, ¿verdad? Entre otros chocoaventuras que Maestra, me ha tocado pasar. Dígame. O como ahorita, por ejemplo, ya de la primaria en adelante, muchas veces no cuentan con los medios, por ejemplo, una computadora o algo así para buscar información y todo eso. Exactamente, sí. Fíjate que
muchos maestros, está bien utilizar las tecnologías, yo no digo que no, pero te debes de adecuar también a las condiciones, tienes mucha razón, de los estudiantes. Entonces, cuando encargas una investigación, ¿verdad? Sobre un tema, un personaje, lo que tú quieras. Entonces, algunos profesores dan la opción de buscar en internet, o sea, por más fácil, copiar, pegar y vámonos, te lo imprimen y te lo presentan y lo revisas. Y tú dices, bueno, pues es que ya no se le puede reprobar al estudiante de escuela pública. O sea, ya no se le puede, o sea, pásalo de panzazo, dirían algunos, con 6, calificación mínima probatoria. No se le puede reprobar, menos ahorita en condiciones de pandemia. Entonces dice, bueno, no, o sea, la Eso es SEP, verdad, he escuchado la SEP, a muchas mamás, ajá, he escuchado muchas mamás que le dicen a sus niños, no hagas la tarea ahorita, al cabo que como quiera te tienen que pasar. claro. Ajá, yo también. No pueden Ahorita que reprobar a escuché mi eso. hijo, dicen algunas mamás. Yo que voy a Ah, andar estresando a mi hijo si como quieran y los van a reprobar. Óyeme. ahorita por esto de la pandemia, muchas mamás están confiando de no hagas nada, Sí, al fin que como quieran te tienen que pasar por la situación que exactamente. está. Exactamente, sí. Y no es que las mamás lo digan, no, es que la SEP ya emitió comunicados donde es algo oficial. Las escuelas de carácter privado, como por ejemplo nosotros, no nos podemos dar ese gusto. ¿Por qué? Porque sí estamos obviamente bajo los lineamientos de la SEP, pero somos escuelas privadas donde las políticas educativas cambian y ahí el alumno se le evalúa y si no acredita, se tiene el derecho de, obviamente, tomar una retribución de hacer que el alumno presente un extra, pague, etcétera. O sea, es diferente, ¿verdad? Digamos que el negocio en una pública que en una privada. Entonces, ya no se le puede reprobar, ¿sí? Pues, bueno, a favor, en contra, al igual, pues se comprende, ¿verdad? Como dijo la compañera, que hay estudiantes que no tienen la posibilidad para hacerlo y dices, bueno, en parte no perjudicas a esos alumnos. Entonces, retomamos el ejemplo que estaba comentando del maestro que encarga una investigación. Yo, por ejemplo, en mi caso, sabía yo bien, o sea, desde un principio tienes que identificar qué alumno cuenta con los recursos, qué alumno no, qué alumno aprende fácilmente y quién no, ese tipo de detalles. Entonces yo decía, bueno, yo no me puedo poner con la intención de decir, exigir obligatoriamente que solamente en Google puedas encontrar la información que te estoy pidiendo. La pones como fuente alterna porque es de las más fáciles hoy en la actualidad. Es más, desde el celular puedes ingresar. Pero el detalle era que, y mis alumnos que no tenían a veces ni siquiera para llevar el lunch a la escuela, o muy apenas iban con los 10 pesos o 5 pesos del transporte, es difícil. ¿Sí? ¿Saben qué? Con lo que tengan a la mano, cómprense una lámina de 3, 4 pesos, una lámina informativa del tema, busquen en libros de años anteriores o no sé, o sea, acudan a la biblioteca, etcétera, que muy pocos lo hacían, pero aún así les dabas más alternativas para poder cumplir, ¿verdad? Bueno, Emanuel, última pregunta. Motivos que involucran al alumno a no elaborar correctamente la tarea. Ya no estamos hablando de que de plano no la realicen, estamos hablando de que la hacen incorrecta. A ver, ¿qué pasa ahí con el alumno? ¿Qué crees? Que a veces no entiende bien las reglas que se acatan en la, por así decirlo, en la actividad, en la tarea. Seguimos con las instrucciones, ¿verdad? No se entienden las instrucciones. Ok, ¿qué más? Fíjate otro, el alumno, lo voy a poner con mayúsculas y es jalón de orejas para los que no preguntan. El alumno no pregunta. Entonces, maestra, es que no le entendí. Pues sí, ya después cuando ya lo revisaron, cuando ya les puse una espantosa X, pero antes pues no preguntaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? No se entiende, el alumno no pregunta. Fíjate, a ver, mande, la escucho. Perdón, podría ser también que en una sola casa o familia
hay muchos niños y un solo dispositivo, o que Sí. aparte no puedan tener los medios, o porque no quieren o porque no puedan. Muchas veces es por parte de los papás que por no estar batallando no los quieren llevar a una biblioteca, o así se les hace lo más fácil de sacar. Así es, o apoyo de los padres, ¿verdad? Sí, fíjate que sí tienes razón. Así como hay alumnos que tienen el apoyo por parte de sus tutores, hay otros alumnos que lastimosamente no lo tienen. Entonces, son situaciones que se nos salen de las manos como docentes, ¿verdad? Porque nosotros estamos, bueno, no es por etiquetarnos así, pero estamos hechos o diseñados para cumplir una función que es enseñar y darles el aprendizaje lo más fácil y factible posible a nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces, brindarle las posibilidades, el mayor número de posibilidades para solucionar problemas dentro del aula de clase. Entonces, la falta de apoyo de los padres de familia a veces repercute mucho, ¿verdad? A veces sí se tienen los medios o los recursos, pero papá y mamá, como bien lo comentó la compañera, por no batallar, por no fatigarse, por no estresarse, le da a veces por el lado al estudiante, ¿verdad? No, hombre, no hagas nada, más tarde lo haces. Ando ocupado, no te puedo apoyar. Dile a tu papá, dile a tu mamá. Y ahí andan, ¿verdad? Como pelotita los estudiantes para allá y para acá. A O veces también, ajá, mande. bueno, también a veces por así que decirlo, por pena o por no estar molestando al profesor. Ujú. Ok, o sea, te refieres a no preguntar. Ajá, porque, bueno, por ejemplo, a mí me tocó, no aquí, fue en prepa, Ok. que yo tenía un maestro que a veces no, pues no entendía o así, Ujú. y no sé, se pone ahí como que, ay, no sé, tenía un carácter especial ese maestro. Entonces, ponía una cara como que de fuchi. Ajá. Ajá, ok, no era accesible más que nada, ¿verdad? Ajá, no era accesible y Ok. Sí, pues pues a es que en veces, o sea, definitiva hasta las ganas se te quitan de preguntar, ¿eh? Porque, ay, no me vaya a evidenciar aquí enfrente de todos, o ya te expliqué y no entendiste, o sigues sin entender X. Sí, pues ya he conocido maestros también así, ¿verdad? Sí, hay muchos sí, maestros así, maestra, como usted dice, de que enfrente de todos, uno le pregunta en privado algo y él enfrente de todos diciendo, ay, pero ¿por qué no entendiste? Su compañero no Sí, entendió esto, lo otro. claro. Entonces, pues por eso uno a veces se y, evita de muchas cosas. Sí, y a veces, te bueno, a veces evidencia. también, Ujú. pues hay personas que no tenemos la misma capacidad de retención o aprender que otras. Claro, así es. Entonces, este, Es lo que hay profesores que a veces no, bueno, algunos profesores no lo entienden, y otros sí. sí, no se prestan más que nada. Sí, miren, ustedes traten como futuros docentes de tomar estas clases como un ensayo. Entonces, ustedes más que nadie, sobre todo porque cuando ya estén ejerciendo su carrera, se van a dar cuenta que no es fácil y van a existir muchas situaciones en las que a veces no vas a saber ni qué hacer, pero estás obligado a tomar decisiones o hacer frente a esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, que no les dé pena preguntar. O sea, yo sé que yo ya me canso de decir, pregunten si tienen dudas y que quién sabe qué, pero a lo mejor otros maestros no, pero ustedes están en todo el derecho, de preguntar. Si lo quieren hacer por privado, adelante, si aquí público, también, ¿verdad? Claro que hay que considerar también uno como docente que algunos, pues, estudiantes son vulnerables o probablemente tímidos o se cohíben con facilidad, son penosos, se respeta, ¿verdad? También. Pero, pues bueno, hacemos lo que podemos con ustedes y más ahorita que estamos lejos, ¿no? Si los tuviera presenciales, pues a lo mejor y sería otra cosa, ¿verdad? Es distinto, es distinta la interacción. Y anótense en el chat antes de que se me acabe el tiempo. Se me pasó, ya son las 12:40. Si no alcanzan a anotarse, se anotan en Classroom, ¿ok? Les pongo asistencia. Pero no, yo creo que sí alcanzan.